Bueno, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre los aspectos tributarios venezolanos, sobre lo que son los ingresos y los gastos públicos. Entre los aspectos tributarios venezolanos podríamos decir que durante los 10 últimos años el sistema tributario venezolano ha sufrido uno de los cambios más significativos en su historia desde la aparición del impuesto sobre la renta en el año 1943. El número de tributos no solo ha aumentado, sino que aquellos que han aparecido han sido tributos generales de alta productividad, tributos nacionales como el impuesto de valor agregado, el impuesto del débito bancario y el impuesto sobre activos empresariales, y tributos locales delegados tales como el viaje, timbres fiscales y papel sellado. A la par de este nacimiento de nuevos tributos, los gobiernos municipales han visto en la generación de recursos propios una salida a la enorme dependencia del presupuesto nacional. En este sentido, los municipios han desarrollado sus instrumentos tributarios y sus mecanismos de recaudación. Este crecimiento cuantitativo de los elementos del sistema tributario nacional no ha sido acompañado de un desarrollo cualitativo del objetivo, una racional armonización de criterios ni una sostenida adecuación a los principios y a la protección de las garantías que prescriben los preceptos constitucionales tributarios. Nuestro sistema tributario tiene un objetivo preestablecido y común a muchos otros sistemas tributarios, como sufragar los gastos del Estado, a su vez procurar la justa distribución de las cargas, la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de población. A la vez contiene un conjunto de elementos que como sistema deben estar armónicamente relacionados para obtener aquellos propósitos que justifican su existencia. Sin embargo, existen tasas de impuestos, contribuciones directas e indirectas, generales especiales, de emergencia, entre otras, que bien han podido decir, como un autor que se apellida Warner, que habla sobre el sistema tributario que era inadecuado para el caos de los tributos, que puede verse todos los días, y los distintivos fundamentos que tutelan el sistema tributario en casi todos los casos. Se desarrolla en el derecho positivo, como lo es en el caso de nuestro país. La vigencia normativa explícita o implícita, definida o aplicada de los llamados principios de la imposición, genera dentro del sistema determinadas relaciones generales que lo caracterizan. Estos principios son a su vez un fin en sí mismo y se consideran objetivos adecuados del sistema económico, y hay acuerdo en los autores en que ese sistema, al igual que el tributario, debe perseguir la libertad y el bienestar y la justicia, de lo que deducen los siguientes y máximas aplicables del sistema fiscal, como son neutralidad económica, equidad y costos mínimos de recaudación y cumplimiento. Es decir, economicidad de los principios que rigen el sistema económico. Se han tomado otras directrices aplicables al sistema tributario, como lo son la suficiencia, la elasticidad y la mínima injerencia de la esfera individual. Como ingreso podemos decir que existen dos conceptos, como lo son, se pueden definir, o sea, como la cantidad que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios, o bien el conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos. Estos ingresos pueden ser ingresos empresariales. Cuando el ingreso proviene de una actividad productiva, puede clasificarse en ingreso total, ingreso marginal, que es generado por el aumento de la producción de una unidad, en ingreso medio, que se obtiene en promedio por cada unidad de productos vendidos, es decir, es el ingreso total dividido en el total de unidades vendidas. El ingreso del producto marginal, que es generado por la tarea de contabilidad de algún factor de producción, por ejemplo, trabajo, capital, y la utilización de un trabajador de más. También están los ingresos ordinarios y extraordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen de forma habitual
y consuetudinaria, por ejemplo, el salario de un trabajador. Los ingresos extraordinarios son aquellos que provienen de acontecimientos especiales, por ejemplo, un negocio inesperado por parte de una persona o una emisión de bonos por parte del gobierno. Los ingresos pasados se pueden decir que son llamados ingresos públicos. El Estado recibe con el presupuesto público ingresos por el cobro de impuestos, por la venta de bienes producidos por empresas públicas, por utilidades que generan estas mismas, por ventas, por alquileres de propiedades, por multas impuestas o por emisión de bonos o extensión de créditos, entre otros. Cuando los ingresos provienen de impuestos se denominan ingresos tributarios. En cambio, cuando provienen de la fuente distinta de los impuestos se denominan ingresos no tributarios. Con los ingresos los gobiernos se pueden realizar sus gastos, entre otras inversiones. Los gastos públicos se puede decir que es el total de gastos realizados por el sector público, tanto en la adquisición de bienes y servicios como en la prestación de subsidios y transferencias. Se distinguen dos gastos públicos, que es el desarrollo social, donde vemos educación, salud, seguridad social, organización, vivienda, desarrollo regional, agua potable y alcantarillado, asistencia social y superación de la pobreza. Están los gastos económicos, que podemos encontrar datos de infraestructura, energía, comunicación y transporte, desarrollo agropecuario y forestal, temas laborales, empresariales, ciencia y tecnología. Los gastos públicos se clasifican en gastos corrientes o de consumo, que son para proporcionar servicios públicos, salarios de funcionarios y compra de bienes y servicios. El gasto de capital, que es para mantener o mejorar la capacidad productiva del país sobre toda infraestructura. Y el gasto de transferencia, que es el capital que el Estado cede a empresas y familiares que lo necesitan. También se habla de transferencias, que son gastos realizados por el sector público sin obtener nada a cambio. Muchísimas gracias.